amigos, esto es la entrevista de TV Noticias 7.3, momento de decantar la información y a ver si nos ordenamos también un poco anímicamente para hablar de todo lo que ha sucedido, porque ha sucedido bastante, sobre todo hacia este fin de semana. Nos acompaña el periodista y analista político también, es analista, Luis Davelois, y gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó, Luis? Hacia el viernes el ánimo era totalmente confrontacional, de gabinete nuevo, nuevecito, nada, y de pronto sábado y domingo, y ya estamos en un lunes más zen, ¿no? De mayor tranquilidad. ¿Qué ha pasado hacia el fin de semana? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, es importante recalcar que independientemente de cómo esté reconfigurándose el poder en nuestro país, tener estos espacios de calma y de tregua es bueno. O sea, es muy negativo sostener la tensión y la turbación durante demasiados días. Eso te genera climas de incertidumbre que, más allá de que le pegan efectivamente la inversión, que es, digamos, el gran cuco en general del presidente por todos lados. Sí le afecta. Claro que sí, pero además le afectan a las personas en su día a día, porque la incertidumbre se cuela. Aunque la gente no esté muy enterada de por qué se están peleando en el Congreso, ni qué significa si lo cierran o no lo cierran, o vienen o no vienen, o regresan o no regresan, hay una sensación de que la incertidumbre termina afectándote a ti en tu vida diaria. Y eso está, o sea, de nuevo, esto hay que tenerlo claro. Esta situación de tensión extrema no es saludable bajo ningún punto de vista. Dicho esto, bueno, el viernes aparentemente el Ejecutivo se termina jugando por una determinada posición para tratar de zanjar, digamos, una serie de abusos que se viene cometiendo desde el Legislativo. Y no le dan la cuestión de confianza. Digamos que el Legislativo se pone un poco la soga al cuello, después de ya no lo pueden volver a censurar. Y lo que correspondía, quizás, era que se armara un gabinete que tuviera mucho más muñeca política, pero que no perdiera el momentum, porque esto puso en ventaja momentánea al Ejecutivo en las horas que precedieron a que conociéramos los nombres de los nuevos ministros, por lo menos, ¿no? Ya, ¿quieres decir, fue positivo, en todo caso, fue conveniente el momento parado sin para pueblo? El Ejecutivo, sí, claro. Parado sin pueblo funcionó hasta ahí, ¿no es cierto? Pero parece que en el camino se asustaron de tanta valentía ellos mismos. ¿Ah, sí? Claro, porque en realidad esto significa haber reculado finalmente, ¿no? Hay una cosa que me parece que es muy sintomática de las cosas que están pasando, y es el hecho de que el viernes en la tarde y durante el sábado muchos congresistas fujimoristas aparecían a través de redes sociales, sobre todo, un poco pechando de vuelta al presidente y diciendo, bueno, que lo cierre, vamos a decirle que es un dictador. El congresista Tubino, por ejemplo, el congresista Becerril, ¿no es cierto? Y de pronto el domingo todos eran una lista de buenos deseos y gran felicidad, parecía Navidad, ¿no es cierto? Sí, todo muy oxigenado. Sí, que le vaya muy bien, lo saludamos, cuando no es ningún secreto que le tienen una animadversión particular a la señora Mercedes Arauz. Entonces recularon los dos. Sí y no. A ver, desde un punto de vista, vamos a decir, netamente pragmático, PPK lo que tenía que hacer era sostener esta posición, vamos a decir, de poder un poco más holgada, en la que iba a poder hacer, vamos a decir, iba a poder gestionar más allá de la observación inmediata de llamar a los ministros todos los días, o sea, de la posición medio obstruccionista que había tenido el Legislativo. Pero el Legislativo también había puesto bastante claro que ellos no le tenían miedo al cierre del Congreso, porque su trabajo era, vamos a decir, de fiscalización y control político. Hasta ahí, pese a la posición de ventaja momentánea que tenía el presidente o el Poder Ejecutivo en este caso, no dejaba mal parado el fujimorismo, porque por más que fuese, bueno, un pechado destemplado que nos cierra y vamos a victimizarnos y somos gobierno en el 2021, quedaba esa sensación de que no le tenemos miedo a que nos cierren el Congreso, porque vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, porque nos debemos al pueblo. Digamos que eso era la narrativa. Digamos que se mantenían en su línea. Digamos, ¿no? Pero de pronto no, de pronto les ponen a una persona que para mí me parece que es una buena ficha, la señora Mercedes Arauz, con quien ellos han tenido muchos encontronazos en el pasado y a la que han tratado muy mal también. Y de pronto es todo felicidad. Entonces es como todo el mundo efectivamente regula un poquito.
¿no es cierto? A lo mejor era la confrontación justa, quiero decir, la medida justa del encontronazo para que luego todo vuelva a fluir. ¿Por qué Sí, no? Te veo la cara de no. Sí, hasta que tú te enteras de los nombramientos, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, con Mercedes Arauz, ¿te parece que está bien? Mercedes Arauz me parece que está bien. Me parece que es una mujer política, es alguien que conoce el Estado desde adentro, tiene ambición, esto es muy importante en esos puestos, ¿no es cierto? Pero el resto de nombramientos, salvo vamos a decir, la señora Cooper. Oh, bueno. La señora Cooper, que me parece que de pronto de lo que venía haciendo el gobierno hasta este momento en términos económicos, de mantener además el MEF alejado del ruido político lo más que se pudiera, me parece que es más de lo mismo y está en su línea. No se ha movido eso. Pero, por ejemplo, en justicia, sacar a la señora Mercedes Pérez Tello, que había hecho yo creo que un papel bastante bueno, y que era un abierto opositor al indulto del señor Alberto Fujimori, y poner a ese señor Enrique Mendoza y leer en redes después a muchos fujimoristas dando por hecho que viene el indulto, y considerando que el señor Enrique Mendoza es un amigo personal de muchísimos años de la universidad, del señor Alan García, y sumándole a esto que el mismo sábado en la mañana se reunió la bancada aprista con PPK y a la salida Jorge del Castillo dijo más o menos el gabinete tiene que ser así y así fue, te da que pensar que ¿por qué justo estas personas en estos momentos? ¿No es cierto? Y ha generado suspicacia, creo, en la opinión pública en la que está enterada de lo que está pasando, porque de nuevo no son todo el mundo, sobre por qué se pone a esta persona en justicia en este momento. Tiene las credenciales, que se sepa, no tiene ningún cuestionamiento de tipo, no sé, ni penal por corrupción, ninguna de esas cosas, y tiene una hoja de vida que respalda que esté sentado en el Ministerio de Justicia. Pero de nuevo, los antecedentes que lo rodean no son necesariamente los mejores en esta coyuntura, ¿no? Pero lo que señalas todavía no ha pasado, habrá que ver su trabajo, su desenvolvimiento, y vamos por un poco iba a cerrar en eso, el punto que desencadenó todo, ¿no? Que fue la política de educación para que finalmente se nombre al señor. Exactamente. El día de ayer y el día de hoy, la señora Mercedes Arauz ha dicho, donde ha aparecido en sus apariciones públicas, que la reforma educativa sigue tal y cual estaba, incluyendo la incorporación del enfoque de género en la medida que sea posible y que se lo permita también el Congreso. Asumimos eso parte no lo ha dicho, pero asumimos que es así. No, pero lo ha dicho él cuando estuvo en la reunión con los trabajadores del ministerio, con la señora Martens también. Comentó de que continuaba la reforma y que la idea era a través de él a lo mejor y familiarizar un poco más estos conceptos. Exactamente. Bueno, de nuevo, esto cae ya en la parte de la especulación, vamos a ver qué pasa adelante, pero no me parece un mal mensaje de entrada decir la reforma continúa, pero vamos a ponerle un poquito de, no sé. Si van a haber cambios, van a ser para mejor. Es lo que ha dicho tal cual. También se lo ha relacionado con el señor Alan García, pero bueno, también ha acompañado la gestión de Valentín Paniagua y de Toledo, ¿no? Así que habrá que ver. Pero además, Eyal Wexler es un profesional, es un profesor de salón. Es alguien que conoce toda la carrera magisterial desde adentro, desde hace muchos años. O sea, hay poca gente más preparada que él que conoce tan bien el magisterio desde dentro. De nuevo, es el momento en el que se elige a esta persona para ocupar este cargo, cuando tú venías defendiendo una reforma que te bajó 2 ministros y en el segundo caso te bajó todo un gabinete. Entonces, otra vez, te da que pensar. Finalmente, el señor Fernando D'Alessio, él es exdirector de Centrum Católica. Y hasta ahora todo el mundo habla del éxito de Centrum, pero no por qué salió de Centrum también. Exactamente, o sea, hay una controversia alrededor de las razones de su salida de Centrum Católica, que tienen que ver aparentemente con básicamente el trato que tenía con otros profesores y con personal administrativo. Esto es lo que he escuchado de los propios gente de Centrum, ¿no? Dicho esto, si uno revisa su hoja de vida, no dice la palabra salud por ninguna parte, nunca. Entonces no tiene ninguna experiencia en el sector, y es un sector, vamos a ponerlo en estos términos, es el segundo más grande del Ejecutivo. El primero es educación. Es el segundo donde el Estado se comunica y tiene contacto directo con la ciudadanía con mayor frecuencia, alrededor de 125.000 contactos al mes. O sea, es un montón de gente que se atiende en todos los establecimientos de salud del Estado. El Estado directamente. Exactamente. Y tienes al cuerpo médico, que debe estar igual de sorprendido de por qué no es un médico el ministro de Salud, por un lado.
Bueno, pero no hay nada que diga tiene que ser un para nada. médico, pero bueno, es un detalle, la ¿no? coyuntura, ¿no es cierto? Y el personal en general, el cuerpo médico, es un poco volátil, es combativo, tiene aspiraciones de autonomía muy grandes, y algunos dirían que incluso son conflictivos. Otra vez, esta coyuntura en la que ha habido ya una huelga médica, donde vienes y pones a un señor que no tiene experiencia en el sector y que más bien tiene una mirada bien proempresa de lo que debe ser en general cualquier funcionamiento del Estado. En una coyuntura un poco volátil, con gente que no se siente representada, reivindicada, en un ministerio complicado, tan grande, no me parece que haya sido una buena decisión tampoco. Me parece que si querían fortalecer el asunto de gestión dentro del Ministerio de Salud, que efectivamente es una pata que cojea escandalosamente, podría haberse hecho a través de un viceministerio probablemente, no desde la cabeza. Pero en fin, estamos a 2 días, vamos a ver qué cosa va a pasar. Yo espero sinceramente y les deseo honestamente que tengan éxito, porque finalmente es algo que tenemos que entender todos los peruanos. Si ellos les va bien, nos va bien a todos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Carlos Brus también entró a lo de vivienda y el tema es cómo queda ahora la bancada de PPK en el Congreso, ¿no? Porque estamos en el Ejecutivo, pero cómo queda ahora en el tema del Congreso. Pues se han ido casi todos, ¿no? Están ahora mismo de ministros. Hay 4, o sea, y en realidad si uno se pone a hacer la contabilidad de cuántos representantes tiene PPK en el Congreso, ¿cuántos? No sabemos realmente. Ya. ¿No es cierto? O sea, tenía 18, pero se fue Vieira. Después entró la señora Donaire, acaba de entrar. Pero hay 4 que no están. Apareció esta entrevista en Perú 21 del señor Villacorta, que no es congresista, que no tiene ningún cargo público y dice que el partido no lo respalda. Hubieron estas declaraciones altisonantes de Zavala antes de irse, peleándose casi con 10 de la bancada. Entonces, ¿cuántos efectivamente son con los que cuenta PPK sentados en el Congreso? ¿12? ¿10? ¿15? En realidad no es tan importante en la medida en que tienes al frente 71, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú hagas con 10 votos o con 15 votos no hace una diferencia muy importante. Pero digamos que Brus tenía ahí una voz importante, ¿no? Claramente, es un operador político política, importantísimo, ¿no? Entonces, yo creo que esa designación, por ejemplo, es inteligente. Vivienda, que no tiene necesariamente que ver, de hecho, dijeron ahora con lo de la reconstrucción. No, lo de la reconstrucción funciona desde PCM, o sea, además es una entidad casi autónoma, ¿no es cierto? Que va a funcionar por su lado. Pero sí creo que es una movida inteligente en ese sentido. Ahora, estás desvistiendo santos para vestir a otro. Ya. Independientemente de que no te sea muy funcional en el Congreso y tal. Eso significa que no has tenido mucha gente, que ya no tienes gente. De ministra de... A ver, el Ministerio de Economía es un ministerio estratégico, ¿no es cierto? Y tu ministro de Economía ahora es quien fue viceministro. Que de verdad no había nadie más que viniera. Y es más, antes de eso era el premier. Entonces es como... Pero bueno, puede ser también un tema de confianza, ¿no? A ver, yo te digo una cosa, yo he trabajado en términos, o sea, muy cerca de los ministerios por mi trabajo en el comercio, cuando yo reporteaba en la sección de economía del comercio. Y yo te digo que yo no he visto un solo ministro de economía que tuviera vida fuera del ministerio. Entonces, bueno, pero eso dice mal o dice... No, eso dice que... Está metido en su chamba. No, eso dice que el puesto es ultra demandante. Ya, ¿y la PCM no? O sea, no podías hacer las dos cosas. Alguien estaba haciendo de facto el trabajo del Ministerio de Economía. Entonces, eso se va a quedar así, va dejándose por lo bajo. O sea, como le dije, la señora Cooper es una profesional competente, que conoce el Estado, conoce esas cosas, y que en medio de todo pues tiene un perfil que no es demasiado alto y no tiene perfil político. ¿No es cierto? Tiene un perfil básicamente de técnico. Entonces, tú ves estos movimientos y te das dando cuenta, no tienen a quién jalar, no tienen a quién llevar. Un amigo hacía una broma y decía que se pararon en la puerta del Palacio de Gobierno el sábado a decir, señor, ¿quiere usted ministro? Señora, ¿quiere usted ser ministro? O sea, es un poco cruel, pero da la impresión de que en el fondo el círculo de PPK ya se le acabó. La gente a la que han podido llamar no siente que es muy atractivo estar en el Ejecutivo con una bancada tan hostil al frente y con un Ejecutivo que probablemente no sienten que te vaya a respaldar cuando las papas quemen, como de hecho hemos visto que ha pasado un par de veces. Y eso te termina alejando a las personas que pueden ocupar espacios y posiciones importantes, ¿no? Pero entonces das por hecho que el escenario en el legislativo se va a volver a poner hostil en algún momento. ¿Cuánto crees que dure esta ventana de oxígeno y de ambiente así tan zen que estamos viviendo ahora el lunes? Bueno, eso es como ser así. O sea, ¿por qué? Porque
de nuevo, el sábado todos los congresistas decían que no cierre, a ver que no cierre, ¿no es cierto? No, el y domingo, antes de eso es que parece que estuviéramos hablando de algo que ha pasado hace un montón de tiempo. Claro. No, pero es que ha pasado, creo que Hace 2 días. entre martes y miércoles, además, el tema de la bancada mixta, y Así es. que está quedando un poco así como que ya se lo llevó el viento, ya nos olvidamos son muchas todos. cosas muy rápido. Y claro, Entonces, tú te das cuenta de estos movimientos tan bruscos, incluso dentro del propio ánimo de la bancada, más importante. Entonces, bueno, yo creo que se van a quedar tranquilos por ahora, sí. De hecho, lo han dicho, vamos a apoyar a este gabinete, nos parece que está bien, le vamos a dar la confianza y vamos a avanzar porque hay que recuperar el tiempo perdido. Todo está... los parabienes y los Claro, buenos que son clásicos, pero augurios. no sabemos si pasado mañana les moleste algo. No sabemos qué va a pasar en las próximas horas con estas declaraciones que han... Bueno, estas grabaciones de la señora Yesenia Ponce, claro. en el sentido de que hay proyectos de ley que presenta la propia bancada fujimorista que, si es que no son funcionales para la bancada, sino al Ejecutivo, se guardan, ¿no es cierto? Y leía al congresista Becerril al respecto decir que habían hecho mal reporteo en Cuarto Poder, porque este proyecto sí se había presentado en abril. Ya. Lo que es muy interesante es que se presentó en abril, nadie sabe dónde está. Estaba buscando eso. Ya. O sea, se presentó en abril, ok, y no saben dónde está. Y este proyecto de ley para modificar el reglamento del Congreso se aprobó en 2 días, ¿no? Entonces es como, hace 5 meses que está eso por allá y Claro. esto... O sea, las prioridades... Sin pasar por comisión ni nada. O sea, sale hoy día y sale ya cuando hay disposición. Exactamente. Entonces, al final, estas cosas que pasan en la vida real, que son comprobables, completamente comprobables, de alguna manera sí están alineadas con las declaraciones que le han chuponeado a la congresista Yesenia. Entonces, de ahí no sabemos qué va a pasar aún, ¿no? Todo eso va a influir en cómo vaya a reaccionar la bancada en las próximas semanas. Claro, porque a ver, el factor Yesenia Ponce ha llegado un poco a enturbiar este ambiente tan simpático y que de verdad celebramos, porque a lo mejor es lo que se necesita para finalmente empezar a caminar todos. Calma, en el mismo camino. Ya la Comisión de Ética ha acordado investigar a esta señora por el tema de los audios. Yo creo que ahora ya no le van a perdonar, incluso el tema del colegio. Del colegio también, ¿no? Es probable. ¿Cómo lo ¿no? ves? Es probable. O sea, otra broma que se va repitiendo por ahí es para mis amigos todo, para mis amigos la Comisión de Ética. Ya. Entonces, y esto es la comisión en el Congreso, porque hacia la bancada que están reunidos, de hecho todavía ahora me parece que va a haber una reunión más hacia la noche. Ya hay voces que están pidiendo la sanción más fuerte, que sería la expulsión de la bancada. ¿Y cómo quedaría la señora yo Yesenia? creo que, a ver, o sea, ¿correspondería, no correspondería? Es muy difícil, ¿no? Finalmente es una conversación privada intervenida en la que ella no está yendo a un periódico a contarle esto a un montón de gente y hacer... Supuestamente es a sus no hay un canal de televisión. correligionarios ahí en la región, ¿no? Claro, entonces está contando algo que es su propia percepción desde adentro. Bueno, se filtró, se puede filtrar, se filtró, lo de la bancada cuando sacaron a Saavedra, se filtran montones de cosas todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver qué cosa sucede después de esto, porque probablemente la señora Yesenia Ponce, si se va sancionadísima, tenga más cosas que contar, ¿no? ¿Tú crees que sí? Quizás, no creo que es lo único que sepa y todo salió en, no sé, 20 minutos, no creo. Ya, pero además estos momentos de que a ella la llaman, ¿no? De la bancada oficialista para preguntarle cosas, para hacer análisis y demás, puede que haya estado también fanfarroneando, ¿no? Frente a los correligionarios. Claro, o sea, no, me llaman los ministros, me llaman los ministros para... Claro, o sea, hay varias cosas cercanos, ahí. ¿No? Hay varias cosas ahí que son como, o sea, en serio, no son verosímiles. Claro, digamos, pero ¿no? Si no es verosímil eso, a lo mejor y tampoco lo otro no tenemos en realidad. Por eso digo que el grado de verosimilitud de todo lo que ha hecho Yesenia Ponce ahora, yo lo acabo de armar al lado de algo que ha pasado en serio. Se presentó ese proyecto de ley, sí, en abril, está perdido por ahí. Estamos hablando de un proyecto que le conviene a decenas de miles de personas. Y no está. No a 100.000, a más. Claro. Y de pronto aparece un proyecto que le conviene a la bancada fujimorista y se aprueba en 2 días. Entonces, parece que sí. O sea, en todo caso. No claro, además el hecho que se haya presentado no quiere decir que haya salido, ¿no? Exactamente. Y puede estar por ahí en cualquier cajón y a ver quién lo encuentra. Porque se puede insistir, ¿no es cierto? No ha insistido, sigue ahí guardado. Montones de cosas que tienen un impacto bien grande y que podrían tener un impacto bien grande en la población. Por ejemplo, el tema del levantamiento del secreto bancario de las autoridades elegidas. Eso me parece que es
básico, se presentó en febrero. Nadie sabe dónde está. Ya, silencio, ¿no? Sí. Exacto, ¿no es cierto? Claro. Es muy interesante. Y otra vez, vemos que otros proyectos que se presentan mucho más tarde y que vienen, como vamos a decir, con el auspicio de la bancada, se aprueban pues en tiempo récord. Entonces, parece que sí, ¿no? O sea, parece que sí, efectivamente, yo no voy a empujar esto a menos que me convenga a mí. Claro, Parece. ya, además desacatando temas que vienen de instituciones como el Tribunal Constitucional. ¿Cómo crees que va a quedar eso? ¿O ya se olvidó, ya pasó? No creo que vaya a pasar porque hasta donde tengo entendido una Ese parte día fue un poco shock, ¿no? fue súper duro. Claro, pero luego lo que pasó después ya... Estamos hablando que entre que lo presentaron y lo aprobaron, con la dispensa de que pase por comisión y todo lo demás, pasaron menos de 48 horas, son menos de 2 días. Es realmente récord, ¿no? Es como por un tubo, como dijo el congresista Petrosi en campaña. Yo lo del Tribunal Constitucional tengo entendido que hay una parte de congresistas que van a presentar otro recurso. Sí, el congresista Lescano me parece que encabeza la iniciativa. Pero el asunto es más o menos el siguiente. Según García Toma, el otro día era... si se ha vulnerado el fondo mismo de lo que... O sea, el tribunal falló que esto era inconstitucional. Ya. Si a través de otra norma se repite esto a sabiendas, esto tiene que apelarse frente al propio tribunal, pero tiene que hacerlo o el decano del Colegio de Abogados, o el defensor del pueblo, o con 5.000 firmas, una iniciativa ciudadana, ¿no? Entonces, si el Tribunal Constitucional considera que efectivamente al final se consigue que alguien se compre el pleito, y el Tribunal Constitucional considera que eso también es vamos a decir, inconstitucional, se le pone una sanción moral al Congreso. Bueno, parece broma, porque una sanción moral al Congreso, ¿no? que casi le dicen a Zavala, no puedes presentar cuestión de confianza, pues es como cuánto puede funcionar, ¿no? El tema de la funcionalidad formal dentro del Estado ya se empieza a resquebrajar, porque ya nadie sabe cómo va a interpretar quien tiene la sartén por el mango la norma escrita. Claro, y además, ¿qué es una sanción moral ahora mismo? Un sellito de carita triste, o sea, ya... Exactamente, una carita triste, exactamente. Nada. Y además el congresista Miki Torres, que fue el presidente de la Comisión de Constitución, dijo que si pasaba cualquiera de estas cosas, ellos iban a presentar otro proyecto de ley en el mismo sentido. Que además hasta hace unos días se anunciaba reforma constitucional para que se desestime el tema del poder desactivar el Congreso y demás, pero bueno, ya... Todo ha quedado en absolutamente nada. Y esperemos para bien. Esperemos. Y que no quede esta sensación de intercambio de figuritas que me parece la que tienes. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido Luis, a ver si me sale bien tu apellido. Dabeluy. Luis Dabeluy. Muchas gracias, Luis. Nosotros nos vamos a la pausa. Regresamos con más minutitos. Buena tarde.